Nunca imaginé que el olor a cartón mojado y café barato se convertiría en el aroma de mi salvación. Eran las 6 de la mañana y la lluvia de la ciudad me calaba hasta los huesos mientras caminaba hacia la torre de cristal donde trabajaba como un simple analista. Allí estaba ella, ovillada en la entrada lateral, una masa de mantas sucias y cabello enredado. Mis colegas pasaban de largo, desviando la mirada con asco, pero yo sentí un nudo en el estómago que no pude ignorar. Me detuve, saqué mi último billete de $10 y se lo puse en la mano temblorosa. Sus ojos, nublados por el frío, se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo retroceder. No dijo nada, pero su silencio gritaba más que cualquier súplica. Esos $10 eran mi almuerzo de toda la semana, pero verla allí me hizo sentir que mi propia precariedad era un lujo. El viento sopló con una fuerza helada y vi cómo sus dedos se cerraban sobre el billete con una fuerza desesperada. Me sentí pequeño, ridículo con mi traje barato de rebajas intentando aparentar un éxito que no tenía. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. Ella asintió apenas 1 milímetro, y por un segundo el velo de cansancio en su rostro se levantó para mostrar una dignidad que no encajaba con su entorno. Me alejé hacia el ascensor, sintiendo el sudor frío en la nuca y una extraña sensación de que acababa de firmar un contrato invisible. El piso 42 era un nido de víboras esa mañana, y yo era la presa favorita del director general. Los rumores decían que la verdadera dueña de la corporación, una mujer que nadie había visto en años, iba a aparecer para ejecutar una purga masiva. Mi jefe, un hombre llamado Garrido con el corazón de piedra, me gritó frente a todos por un error en un informe que él mismo había modificado. Sentí la humillación quemarme las mejillas mientras mis compañeros bajaban la cabeza, agradecidos de que el látigo no cayera sobre ellos. En ese momento, solo podía pensar en la mujer de la entrada. Al menos ella no tenía que fingir que este infierno era un sueño cumplido. A mediodía, mientras intentaba ignorar el hambre, miré por el gran ventanal y vi algo que me heló la sangre. La indigente seguía allí, pero ya no estaba encogida. Estaba de pie, mirando directamente hacia arriba, hacia nuestra oficina. A pesar de la altura, juraría que sus ojos estaban fijos en mi ventana, atravesando el cristal blindado. El contraste entre su figura harapienta y el lujo estéril de la oficina me provocó un vértigo insoportable. Garrido se acercó por detrás, me dio un golpe en el hombro y se burló de la basura de la calle. No supe por qué, pero apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Quería defenderla, pero el miedo a perder mi empleo me cosió la boca. El teléfono de mi escritorio sonó a las 3 de la tarde con un tono que nunca antes había escuchado. Era la línea directa de Presidencia. Mi mano sudaba tanto que casi se me resbala el auricular cuando contesté con una voz temblorosa. «Baje a la planta baja inmediatamente», dijo una voz femenina, gélida y autoritaria que no reconocí. No era la secretaria de Garrido, era alguien con un poder que hacía vibrar el aire. El corazón me golpeaba el pecho como un animal enjaulado mientras caminaba hacia el ascensor. Mis compañeros me miraban como a un condenado a muerte, y yo sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. El vestíbulo estaba desierto, excepto por 2 hombres trajeados que custodiaban la puerta de cristal, bloqueando el paso a cualquiera. Allí, en el centro del mármol pulido, estaba la mujer que había ayudado esa mañana, pero algo había cambiado drásticamente. Seguía llevando la misma ropa vieja, pero su postura era la de una reina reclamando su trono. Los guardias se inclinaban ante ella con un respeto que rayaba en el pavor. Cuando me vio aparecer, una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro y supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar en ese preciso instante.
Me diste tu último dinero de la semana sabiendo que pasarías hambre, dijo ella, y su voz ya no era la de una anciana débil, sino la de una mujer de negocios implacable. Se quitó la peluca gris y los harapos con una elegancia ensayada, revelando un traje de seda que llevaba debajo, oculto como una piel de serpiente. Se presentó como Helena Van Camp, la propietaria mayoritaria del holding, la mujer que controlaba el destino de miles de personas con un solo movimiento de ceja. Me quedé paralizado, con la boca seca y los oídos zumbando mientras la realidad se retorcía frente a mis ojos. Había sido una prueba, una trampa de humildad, y yo era el único que no había caído en ella. «Acompáñame arriba», ordenó Helena, y su tono no admitía réplicas ni preguntas. Subimos en el ascensor privado, el mismo que Garrido tenía prohibido usar, y el silencio entre nosotros era tan pesado que me costaba respirar. Ella no me miraba a mí, miraba los números de los pisos subir, como quien cuenta los segundos antes de una explosión. Al llegar a nuestra planta, las puertas se abrieron y el bullicio de la oficina se detuvo en seco, convirtiéndose en un silencio sepulcral. Helena caminó por el pasillo central y yo la seguí, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mi espalda como alfileres. Garrido salió de su despacho, listo para gritarle a quien quiera que interrumpiera su paz, pero se quedó mudo al ver a Helena. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco de la porcelana en menos de un segundo. Sus manos empezaron a temblar visiblemente. «Señora Van Camp, no la esperábamos», tartamudeó, intentando recomponer su máscara de autoridad. Ella ni siquiera lo saludó. Se limitó a señalarme con un dedo largo y frío. «Este joven me mostró más humanidad en 5 minutos que tú en 10 años de gestión», sentenció, y vi cómo el mundo de Garrido empezaba a desmoronarse. Helena entró en el despacho principal y se sentó en la silla de Garrido, lanzando su maletín de cuero sobre la mesa con un golpe seco. «Estás despedido, Garrido. Recoge tus cosas en una caja de cartón, como las que yo usé esta mañana para esperarte en la entrada», dijo con una frialdad que me erizó la piel. El hombre intentó protestar, pero la mirada de Helena lo aniquiló antes de que pudiera pronunciar una palabra. Luego me miró a mí y por un momento la calidez de la mañana regresó a sus ojos, aunque ahora estaba mezclada con algo mucho más oscuro y ambicioso. «Ahora tú ocuparás su lugar», me dijo, señalando la silla frente a ella. Mi mente gritaba que era una locura, que yo no estaba preparado para dirigir a 100 personas, pero mi ambición, dormida durante años, empezó a despertar. Ella me ofreció un contrato que triplicaba mi sueldo, beneficios que nunca soñé y un poder absoluto sobre el departamento. El nudo en mi estómago ya no era de miedo, sino de una excitación eléctrica y peligrosa. «Solo hay una condición», añadió, y su sonrisa se volvió gélida. «Deberás hacer exactamente lo que yo te diga, sin cuestionar mis métodos nunca». Para consolidar mi nuevo puesto, Helena me pidió que redactara una lista de los empleados que debían ser despedidos esa misma tarde. Miré las fotos de mis compañeros, personas con las que había compartido cafés y quejas sobre el sistema, personas con familias y deudas. Sentí una punzada de culpa, pero el peso del nuevo reloj de lujo que Helena me había puesto en la muñeca era más fuerte. Tomé el bolígrafo y empecé a tachar nombres, sintiendo cómo una parte de mi alma se desprendía con cada trazo. La transformación había comenzado, y el chico que dio $10 a una indigente estaba muriendo por dentro. En una semana, mi oficina ya no olía a café barato, sino a cuero nuevo y perfumes caros. Mis antiguos compañeros ya no me miraban a los ojos, ahora bajaban la vista cuando yo pasaba, exactamente como hacían con Helena. Me descubrí gritando órdenes y exigiendo resultados imposibles, replicando exactamente el comportamiento que antes odiaba de Garrido.
Elena me visitaba cada noche para pulirme, enseñándome que la empatía era una debilidad que los líderes no se podían permitir. El silencio de mi lujoso apartamento se volvió mi único compañero, y el frío empezó a instalarse permanentemente en mis manos. En una noche, mientras revisaba archivos confidenciales, descubrí por qué Elena se había disfrazado de indigente. No era solo una estrategia para identificar a los puntos débiles de la empresa antes de una liquidación total. Ella no quería salvar la compañía, quería destruirla desde adentro para cobrar los seguros y vender los activos. Yo no era su protegido, era su peón, el ejecutor de un plan maestro que dejaría a cientos de familias en la calle. El sudor frío regresó, pero esta vez no era por el clima, sino por la comprensión de mi propia complicidad. Intenté confrontar a Elena en su despacho privado, pero ella ya me estaba esperando con una copa de coñac y un documento sobre la mesa. Eran las pruebas de que yo había autorizado las transacciones ilegales que ella misma me ordenó firmar bajo el pretexto de reestructuración. «Si yo caigo, tú vas a la cárcel conmigo», me susurró al oído, y su aliento olía una mezcla dulce y metálica. Me di cuenta de que la mujer que ayudé en la calle nunca existió. Era un personaje diseñado para atrapar a alguien con el corazón lo suficientemente blando como para ser moldeado. Pasé las siguientes semanas viviendo en una paranoia constante, sintiendo cámaras en cada rincón y micrófonos en cada llamada. Elena se volvió mi sombra, guiando mis manos en cada correo electrónico de despido, en cada recorte de presupuesto que asfixiaba a los empleados. Me obligaba a mirar a los ojos a las personas que estaba arruinando, disfrutando de mi tormento como si fuera un espectáculo. Mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de un extraño, un hombre con ojos hundidos y una expresión calculadora que ya no reconocía. Había ganado el mundo, pero el precio era mi propia cordura. Una tarde, una de las empleadas que yo había despedido entró en mi despacho llorando, suplicando por supuesto porque su hijo estaba enfermo. Por un segundo, el nudo en mi estómago volvió a apretar, el resto de mi humanidad luchando por salir a la superficie. Estuve a punto de revocar su despido, pero vi a Elena observando a través de la pared de cristal de su oficina, sonriendo con una calma aterradora. Le pedí a seguridad que escoltara a la mujer fuera del edificio mientras mi corazón se convertía en un bloque de hielo. Ese día aprendí que el poder no es tener control sobre los demás, sino no tener piedad por uno mismo. Empecé a recolectar pruebas en secreto contra Elena, guardando archivos en memorias USB que escondía en el falso techo de mi apartamento. Sabía que estaba jugando con fuego y que ella era el incendio completo, pero no podía seguir siendo su verdugo. Cada vez que nos reuníamos, yo fingía ser el alumno perfecto, el tiburón que ella quería que fuera, mientras mis manos sudaban por el miedo a ser descubierto. La tensión era un cable de acero tirante a punto de romperse. Un solo error y terminaría como Garrido, o peor, en una celda oscura. Elena me citó en el tejado del edificio a medianoche, bajo una lluvia que recordaba extrañamente al día que nos conocimos. «Sé lo que estás haciendo», dijo sin mirarme, mientras observaba las luces de la ciudad como si fueran sus propios juguetes. Mi corazón se detuvo y el aire se volvió sólido en los pulmones. El juego de espionaje había terminado antes de empezar. Ella sacó las memorias USB de su bolsillo y las dejó caer desde la cornisa, viendo cómo se perdían en el vacío. «Pensaste que eras especial», se rió, y su risa fue el sonido más frío que escuché jamás. No me despidió ni me entregó a la policía, hizo algo mucho peor. Me obligó a seguir siendo el director general mientras ella se retiraba a las sombras. Ahora yo era la cara de la destrucción, el nombre que todos maldecían mientras ella disfrutaba de la fortuna acumulada. Me dejó atrapado en una oficina de oro, rodeado de gente que me odiaba y con el peso de mis pecados aplastándome el pecho. Cada mañana, al llegar a la torre, miraba el rincón donde ella solía estar pidiendo limosna y deseaba poder intercambiar lugares con ella.
La indigente que ayudé me había robado la capacidad de sentir, convirtiéndome en un reflejo exacto de su propia maldad. Meses después, la empresa finalmente colapsó tal como Elena lo había planeado desde el principio. Los titulares me señalaban como el único responsable del fraude masivo que dejó a miles de ahorradores en la ruina. Mientras empacaba mis pertenencias en una caja de cartón, me di cuenta de la simetría poética de mi caída. Elena se había desvanecido, su rastro borrado por una red de empresas fantasmas y cuentas en paraísos fiscales. Yo era el chivo expiatorio perfecto, el joven idealista que se dejó corromper por una moneda de $10 y una promesa de grandeza. El juicio fue corto y brutal. No tuve defensa porque las pruebas que ella plantó eran irrefutables y mis firmas estaban en cada documento. El juez me miraba con un desprecio que dolía más que cualquier condena física, llamándome depredador sin escrúpulos. En la sala de visitas de la cárcel, el silencio era mi único abogado, un vacío absoluto que devoraba mis pensamientos. Ya no sentía nudos en el estómago ni manos sudadas, solo una apatía glacial que me envolvía como una mortaja. Había aprendido la lección de Elena. En el mundo de los negocios, el corazón es solo un músculo que estorba. Un año después recibí mi primera visita. Era Elena, luciendo más joven y radiante que nunca, protegida por un cristal antibalas. No traía perdón ni remordimiento, traía una carta de agradecimiento por mi servicio a su causa. «Fuiste mi mejor inversión», me dijo con una voz que vibraba de satisfacción pura. Nadie sospechó de la dueña mientras el joven héroe se convertía en villano. Le pregunté por qué me eligió a mí, y su respuesta fue un susurro que todavía resuena en mis nochamares. «Porque tu bondad era la máscara perfecta para mi crueldad». Cuando finalmente cumplí mi condena y salí a la calle, el mundo me pareció un lugar extraño y hostil, lleno de colores que ya no sabía cómo interpretar. No tenía dinero, ni amigos, ni reputación, solo la ropa que llevaba puesta y una caja con mis pocas pertenencias. Caminé hasta la torre de cristal, que ahora lucía un nombre diferente y nuevos dueños, y me senté en la entrada lateral. El suelo estaba frío y el viento soplaba con la misma intensidad que aquel primer día de lluvia. Me envolví en mi abrigo raído y cerré los ojos esperando un milagro que sabía que no llegaría. Un joven analista salió del edificio, apurado y con el rostro lleno de estrés, exactamente como yo hace años. Se detuvo frente a mí, dudó un momento y sacó un billete de su billetera, extendiéndolo con una mezcla de lástima y prisa. Lo miré a los ojos y sentí una oleada de poder oscuro recorriendo mis venas, una herencia de Elena que no sabía que tenía. No acepté el billete, en su lugar le sonreí con una frialdad que lo hizo retroceder un paso, asustado por algo que vio en mi mirada. En ese momento entendí que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el conocimiento de cómo destruir a un hombre con su propia virtud. No volví a ser la víctima, empecé a observar desde las sombras, usando lo que Elena me enseñó para sobrevivir en el asfalto. Aprendí a leer los secretos de la gente por la forma en que caminaban, por cómo ignoraban a los invisibles como yo. Descubrí que la ciudad es una red de debilidades esperando ser explotadas por alguien que no tenga nada que perder. Mi mente se volvió un arma de precisión, calculando riesgos y beneficios en cada esquina, en cada conversación escuchada a medias. Ya no buscaba ayuda, buscaba información, ya no buscaba redención, buscaba el control. Empecé a seguir los hilos que Elena dejó atrás, usando los contactos marginales que hice en prisión y en la calle. Descubrí que ella estaba iniciando una nueva operación bajo otra identidad, repitiendo el mismo patrón de la indigente y el salvador. La ira que sentía se había transformado en algo mucho más útil, un hambre fría de justicia o de venganza, ya no sabía distinguirlas. Estaba decidido a encontrarla, no para denunciarla, sino para demostrarle que el alumno había superado la lección final. Ella me quitó la vida, pero me dio el instinto de un predador que ahora la acechaba a ella. La encontré en otra ciudad, frente a otra torre, vestida de nuevo con sus harapos de diseño, esperando a su nueva presa.
Me acerqué por detrás sin hacer ruido y me incliné para susurrarle al oído palabras que la hicieron tensarse como una cuerda. «Los $10 han generado muchos intereses, Elena», le dije, y por primera vez vi el miedo real cruzando sus ojos. Ella se giró, buscando a sus guardias, pero yo había desactivado su red de seguridad con la misma frialdad que ella me enseñó. El poder había cambiado de manos en el silencio de una calle desierta. No la maté ni la entregué a la policía. Le hizo lo mismo que ella me hizo a mí, pero sin dejar rastros legales que pudieran rastrearme. Le quité el acceso a sus cuentas usando las claves que ella misma me obligó a memorizar como parte de mi entrenamiento. La dejé allí, en la calle, sin nada más que la ropa sucia que llevaba puesta y el peso de su propia soledad. «Disfruta la vista desde abajo», le dije, mientras me alejaba, sintiendo el nudo en mi estómago disolverse por fin. Me sentí ligero, libre y completamente desalmado, tal como ella quería que fuera. Ahora estoy sentado en la oficina más alta de un edificio que ella nunca poseyó, mirando la lluvia golpear el cristal con una calma absoluta. Mi nombre es nuevo, mi rostro ha cambiado, pero mi corazón sigue siendo ese bloque de hielo que ella forjó. No ayudo a nadie, no miro a los ojos a los que piden en la calle, y mis manos nunca sudan antes de una ejecución financiera. La indigente que ayudé era la dueña de mi empresa, pero hoy yo soy el dueño de su destino y del todos los demás. ¿Quieres saber cómo logré mi primera fortuna? Solo te costará $10 y un poco de tu alma.